Desde tiempos inmemoriales, los fantasmas han sido una constante en la historia de la humanidad. No importa la cultura, la época o la geografía, los relatos de espíritus errantes, apariciones inexplicables y presencias del más allá han sido parte del imaginario colectivo. Los antiguos egipcios creían que el alma, o Ka, podía vagar por el mundo si no recibía las ceremonias funerarias adecuadas. En la antigua Roma, las lemurias, que significan almas en pena, eran apaciguadas con rituales específicos para evitar su ira. Incluso en la Biblia encontramos referencias a espectros, como la famosa historia de la bruja de Endor, quien supuestamente invocó el espíritu del profeta Samuel para el rey Saúl. Y si nos acercamos más en el tiempo, los relatos se vuelven aún más inquietantes. En el siglo XIX, la mansión Borley en Inglaterra fue considerada la casa más embrujada de Gran Bretaña, con reportes de monjas espectrales, objetos que se movían solos y mensajes escritos en las paredes. Más recientemente, el caso del 112 de Ocean Avenue en Nueva York sigue siendo un referente del terror moderno. Una familia entera aseguraba haber sido aterrorizada por entidades malignas tras un crimen brutal cometido en la casa. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿todos estos relatos son pruebas de que los fantasmas existen? ¿O son simplemente el producto de nuestra mente sugestionada por el miedo, la cultura y el deseo de encontrar respuestas a lo desconocido? ¿Acaso los fantasmas son reales? En este capítulo intentaremos resolver esta pregunta. Yo representaré la postura de quienes defienden la existencia de fenómenos paranormales y defienden que hay algo más allá de lo que la ciencia puede explicar. Y yo tomaré la posición escéptica, representando a quienes creen que los fantasmas no son más que una sugestión de la mente, errores de percepción o simples historias sin fundamento. Este programa tiene como objetivo generar discusión y argumentar desde diferentes posturas. No buscamos promover ninguna ideología, teoría, religión o cultura en particular. Los personajes aquí presentados son una construcción artística y las ideas expresadas en este espacio son parte del debate. No necesariamente reflejan nuestras creencias personales. Para que entiendan un poco la dinámica de los videos que vamos a manejar de este tipo, en los que vamos a generar una discusión y dos posturas diferentes que vamos a argumentar desde distintos campos. Básicamente elegimos el tema y al azar o a través de juegos o minijuegos vamos a elegir a quién le toca qué. En este caso, el video es sobre la existencia de los fantasmas, tanto si los apoyamos como si no. Y para elegir a quién le toca defender qué posición, vamos a tirar la moneda. ¿Qué elige usted? Cara. Cruz. Cruz, no enfoca. Como yo soy el ganador, yo elijo defender la postura escéptica, que yo no creo en los fantasmas. Está bien, yo tampoco creo en los fantasmas, pero hay que adaptarse a lo que caiga el juego. Los fantasmas son entidades reales y hay evidencia de su existencia. Existen innumerables testimonios de avistamientos y fenómenos inexplicables en todo el mundo. Lugares como la casa Winchester son famosos por sus historias sobrenaturales. Esta historia comienza con Sarah Winchester, quien perdió a su hija Annie, perdió a su suegro y quedó viuda a los 44 años, heredando una gran fortuna. Se dice que, atormentada por la creencia de que los espíritus de quienes murieron por las armas Winchester la perseguían. Poco después de la muerte de su esposo, Sarah se contactó con un medio. Este le recomendó construir una casa que nunca debía ser terminada. Este evento le tomaría 38 años. La casa culminaría en una construcción con escaleras que no llevan a ninguna parte, puertas que se abren al vacío y pasillos interminables. Esta sería la manera de apaciguar aquellas almas en pena que acechaban a Sarah Winchester, heredera de la fortuna maldita. Otro ejemplo muy famoso es el sanatorio de Beverly Hills, a las afueras de Louisville, Kentucky. Fue inaugurado en 1910 como un hospital para tratar con pacientes con tuberculosis, una enfermedad mortal en este tiempo. Durante su funcionamiento, el sanatorio implementó tratamientos experimentales, algunos bastante agresivos, como la extracción de costillas y pulmones. Se dice que allí perecieron alrededor de 8.000 pacientes de tuberculosis y es conocido por ser el hogar de la gente sombra. Este cerró en 1961 tras la erradicación de la tuberculosis y tuvo varios usos antes de convertirse en una atracción turística y un punto de interés para investigadores de lo paranormal. Finalmente tenemos a Edimburgo, considerada una de las ciudades más embrujadas del mundo, con una historia llena de misterios, ejecuciones y leyendas de fantasmas. Se dice que es una ciudad inquietante, sus callejones oscuros, cementerios antiguos y túneles subterráneos han sido escenarios de numerosos relatos paranormales, específicamente su castillo, construcción que data del siglo XII, pero que ha estado presente desde mucho antes. Ha sido testigo de numerosos conflictos históricos y guerras. Se cree que los espectros de los soldados franceses, prisioneros de la Guerra de los 7 años y colonos estadounidenses de la Guerra de Independencia todavía rondan las mazmorras del castillo. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han sentido la necesidad de explicar lo inexplicable. Cuando nos encontramos con fenómenos que desafían nuestra comprensión, nuestra mente busca patrones, conexiones y respuestas.
simbólicas, muchas veces construyendo narrativas que dan sentido a lo que nos rodea. Este es el punto de partida de la explicación psicológica sobre las experiencias paranormales. Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, expone una idea fundamental. La creencia en fantasmas y otros fenómenos paranormales no es más que un sesgo cognitivo, o sea, una tendencia natural de la mente humana a interpretar los estímulos de una manera que refuerce sus creencias y miedos preexistentes. Según Sagan, a lo largo de la historia, la humanidad ha llenado los vacíos del conocimiento con relatos sobrenaturales, porque es más fácil aceptar una explicación mágica que admitir que simplemente no sabemos algo. Uno de los mecanismos psicológicos más relevantes en este contexto es el sesgo de confirmación. Esto significa que cuando una persona ya cree en fantasmas, tenderá a interpretar cualquier ruido extraño, sombra o sensación como una prueba de que realmente hay una presencia paranormal. Por ejemplo, si alguien cree que una casa está embrujada y escucha un crujido en la madera, su cerebro lo asociará de inmediato con una entidad fantasmal, en lugar de considerar una explicación lógica, como la dilatación térmica de los materiales que puede producir ese sonido. Otro factor importante es el efecto ideomotor, que explica por qué las personas creen estar en contacto con el más allá a través de objetos como la tabla Ouija. Este fenómeno ocurre cuando los músculos de una persona se mueven inconscientemente debido a una sugestión mental, dando la ilusión de que algo externo está ejerciendo fuerza sobre el objeto. En otras palabras, cuando un grupo de personas coloca sus dedos sobre el puntero de la Ouija, no es un espíritu el que lo mueve, sino los propios participantes, de forma involuntaria. Este mismo principio se aplica a otros supuestos fenómenos paranormales, como las sesiones de espiritismo, donde las mesas parecen moverse solas. La parálisis del sueño es otro fenómeno psicológico que ha alimentado las historias de fantasmas. Muchas personas han reportado ver figuras oscuras, sentir presencias aterradoras o incluso experimentar una presión intensa sobre el pecho mientras están en la cama, incapaces de moverse. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que esto no tiene nada que ver con lo paranormal, sino con un trastorno neurológico en el que el cerebro se despierta antes que el cuerpo pueda recuperar su movilidad. Este estado genera alucinaciones aterradoras que parecen increíblemente reales para quienes las experimentan. Además de estos efectos psicológicos, también entra en juego la influencia de la cultura y el miedo a lo desconocido. Películas, relatos de terror y experiencias personales compartidas pueden sembrar en nuestra mente la expectativa de lo sobrenatural. Cuando estamos en un entorno oscuro y silencioso, la mente tiende a llenar los vacíos con lo que hemos aprendido de estas historias. Es por eso que en una casa antigua y solitaria, los crujidos en el piso parecen más siniestros que en una casa moderna y bien iluminada. La mente humana es extremadamente poderosa y en muchas ocasiones es capaz de engañarnos. Lo que muchas personas consideran encuentros con fantasmas puede explicarse mediante procesos psicológicos y neurológicos bien documentados. No necesitamos entidades sobrenaturales para justificar lo que experimentamos. Más bien, necesitamos comprender mejor cómo funciona nuestra percepción hacia el miedo. La sugestión y la cultura influyen en lo que creemos ver. A lo largo de la historia, muchos escépticos han argumentado que la falta de evidencia científica hace que los fantasmas no sean más que un mito. Sin embargo, existen numerosos casos en los que los equipos electrónicos han captado fenómenos inexplicables, desde sonidos hasta imágenes que parecen sugerir la presencia de entidades invisibles. Uno de los campos más estudiados dentro de la investigación paranormal es el de las psicofonías. En 1959, Fredrik Jürgenson, un cineasta y pintor sueco, realizó una serie de grabaciones en su jardín para un documental sobre el canto de los pájaros. Cuando reprodujo las cintas, notó la presencia de voces humanas que no había escuchado en el momento de la grabación. Intrigado, comenzó a realizar más experimentos y descubrió que, en varias de sus grabaciones, aparecían frases susurradas en distintos idiomas, aunque él estaba solo. Este descubrimiento llevó al desarrollo de la transcomunicación instrumental, un campo de estudio en el que los investigadores intentan captar mensajes del más allá a través de dispositivos electrónicos. Las psicofonías se han registrado en numerosos lugares considerados embrujados, y en algunos casos, las voces parecen responder a preguntas específicas, lo que ha llevado a muchos a creer que son una forma de comunicación con espíritus. Otro campo que ha generado evidencias impactantes es el uso de cámaras infrarrojas y detectores de frecuencia. En programas como Ghost Adventures, liderado por el investigador Zak Bagans,
se ha documentado múltiples casos en los que se han registrado figuras translúcidas en video, cambios abruptos en las temperaturas de las habitaciones y sonidos inexplicables. Bagans y su equipo utilizan una variedad de herramientas para detectar fenómenos paranormales, como cámaras de espectro completo que captan longitudes de onda que el ojo humano no puede ver, detectores de campos electromagnéticos que miden las variaciones en la energía ambiental, las cuales supuestamente aumentan cuando hay actividad paranormal, cámaras térmicas que han captado siluetas frías en lugares donde no hay nadie presente. En muchas investigaciones, estos dispositivos han registrado sombras moviéndose sin explicación, voces que surgen de la nada y luces que parpadean sin razón. Algunos críticos argumentan que estos registros podrían deberse a fallos técnicos, interferencias o errores en la interpretación, pero hasta el momento muchos de estos fenómenos no han sido explicados completamente. Uno de los casos más famosos es el de la mansión Bobby Mackey en Kentucky, un sitio con una larga historia de fenómenos paranormales. Allí, investigadores han captado psicofonías con voces que parecen advertirles que se vayan, así como figuras humanas en cámaras térmicas que no estaban presentes en la habitación. Estos registros han llevado a algunos científicos y expertos en tecnología a cuestionarse si realmente estamos captando algo más allá de nuestra comprensión actual. ¿Es posible que estos dispositivos sean capaces de detectar dimensiones o frecuencias que el ojo humano no percibe? El cerebro humano es una máquina increíblemente compleja, diseñada para interpretar la realidad a partir de los estímulos que recibe. Sin embargo, esto no significa que siempre lo haga de manera precisa. Nuestros sentidos pueden ser fácilmente engañados por ilusiones ópticas, sonidos inaudibles para el oído humano e incluso estímulos eléctricos en el cerebro. Estas experiencias pueden dar lugar a la sensación de presencias invisibles, sombras inexplicables o incluso apariciones fantasmales. Uno de los experimentos más famosos en este campo es el llamado casco de Dios, diseñado por el neurocientífico Michael Persinger. Este dispositivo emite pequeños impulsos magnéticos al lóbulo temporal del cerebro, una región asociada con la percepción, la memoria y las emociones. Al usarlo, muchas personas han reportado sentir la presencia de una entidad en la habitación, experimentar una sensación de ser observados o incluso ver figuras sombrías a su alrededor. Este experimento sugiere que la sensación de lo paranormal podría estar relacionada con la actividad cerebral más que con la existencia real de fantasmas. De hecho, se ha observado que personas con epilepsia en el lóbulo temporal o que han sufrido lesiones en esta área tienen más probabilidades de experimentar alucinaciones visuales y auditivas. En otras palabras, lo que algunos interpretan como una visita del más allá podría ser simplemente el resultado de una actividad neurológica inusual. Pero no solo la actividad cerebral puede generar experiencias paranormales. El sonido también juega un papel fundamental. Existen frecuencias sonoras que el oído humano no puede percibir, pero que sí afectan al cuerpo de formas sorprendentes. Entre ellas están los infrasonidos, ondas de sonido de baja frecuencia que oscilan entre los 18 y los 20 Hz. Estas frecuencias han sido detectadas en lugares considerados embrujados, como castillos antiguos, sótanos oscuros y túneles subterráneos. El investigador Vic Tandy en 1998 descubrió que ciertas vibraciones de infrasonido pueden provocar síntomas como ansiedad extrema, escalofríos e incluso la sensación de que hay una presencia invisible cerca. Durante uno de sus estudios notó que una espada de su laboratorio vibraba sin razón aparente. Luego descubrió que una máquina cercana emitía una frecuencia de 18.9 Hz, justo en el rango de los infrasonidos. Curiosamente, esa misma frecuencia es cercana a la resonancia del globo ocular humano, lo que puede provocar que las personas vean sombras borrosas o figuras en el rabillo del ojo. Este descubrimiento llevó a una teoría fascinante. Algunos de los fantasmas que la gente ha reportado en ciertos lugares podrían no ser espíritus, sino simplemente el efecto de infrasonidos en su cerebro y visión. Por ejemplo, en algunos castillos embrujados donde las personas dicen haber sentido miedo sin razón aparente, se ha encontrado que las corrientes de aire y ciertas estructuras generan vibraciones en ese rango de frecuencia. La combinación de estos efectos puede explicar muchas experiencias paranormales. Si una persona está en un lugar oscuro donde el sonido y la vista se ven alterados por estos factores, su cerebro podría interpretar esos estímulos como una presencia fantasmal. Esto explicaría por qué muchos testigos describen experiencias similares en entornos específicos, como pasillos antiguos, iglesias abandonadas o túneles subterráneos. La ciencia nos muestra que nuestra percepción no siempre es confiable. Muchas de las experiencias que se han atribuido a fantasmas pueden ser el resultado de ilusiones sensoriales, vibraciones de baja frecuencia y la actividad del propio cerebro. Antes de asumir que estamos en presencia de lo sobrenatural, vale la pena considerar que factores físicos podrían estar jugando con nuestros sentidos.
La creencia en fantasmas y en la vida después de la muerte no es un concepto moderno ni producto de la cultura popular reciente. Desde tiempos ancestrales, civilizaciones de todo el mundo han dejado testimonios sobre la existencia de espíritus y entidades que permanecen en nuestro plano después de la muerte. Las culturas más avanzadas de la antigüedad ya tenían registros detallados sobre la existencia de espectros y el contacto con los muertos. En la civilización egipcia, se creía que el espíritu de una persona estaba compuesto por varias partes, entre ellas el Ka, fuerza vital, y el Ba, personalidad o alma. Se decía que si no se cumplían los ritos funerarios adecuados, el Ba podía vagar por la tierra como un espíritu errante. De hecho, en algunos papiros antiguos se describen encuentros con estas almas en pena, atormentadas por una mala transición al más allá. Los romanos también creían en fantasmas, a los que llamaban larva o lemures, espíritus de los muertos que no habían encontrado paz. Se realizaban rituales como la lemuralia, un festival anual en el que se intentaba apaciguar a estos espectros para evitar su ira. En la tradición china, los fantasmas juegan un papel fundamental. Se creía que los espíritus de los ancestros permanecían junto a sus descendientes, influyendo en su suerte. Durante el Festival del Fantasma Hambriento, se realizaban ofrendas para apaciguar a los muertos que no han sido venerados y evitar que causen desgracias en el mundo de los vivos. Estos relatos, que se encuentran en civilizaciones que no tuvieron contacto entre sí, sugiere que la experiencia con lo paranormal no es solo una invención reciente, sino algo arraigado en la percepción humana desde hace miles de años. Más allá de las antiguas civilizaciones, en tiempos modernos ha habido intelectuales y científicos que han defendido la posibilidad de la existencia de fantasmas y comunicación con ellos. Uno de los casos más llamativos es el de Sir Arthur Conan Doyle, el famoso escritor y creador de Sherlock Holmes. A pesar de haber dado vida al detective más lógico y racional de la literatura, Doyle era un ferviente creyente en lo paranormal. Durante años promovió el espiritismo y aseguró haber sido testigo de fenómenos inexplicables en sesiones de mediums. Doyle incluso tuvo un enfrentamiento público con Harry Houdini, el famoso ilusionista. Houdini, escéptico declarado, intentaba desenmascarar a falsos mediums, mientras que Doyle insistía en que la comunicación con los muertos era real. En un episodio particularmente famoso, la esposa de Doyle realizó una sesión de espiritismo en la que supuestamente contactó al difunto padre de Houdini y escribió un mensaje de su parte. Sin embargo, Houdini argumentó que su padre, un rabino, nunca había escrito en inglés y que solo hablaba en yiddish y hebreo, lo que desató un conflicto entre los dos hombres. La creencia en fantasmas y la comunicación con los espíritus no se limita a personas comunes. Filósofos, científicos y figuras históricas han considerado seriamente la posibilidad de que los muertos sigan presentes entre nosotros. La existencia de fantasmas no es una idea moderna ni un simple truco mediático. Desde los antiguos egipcios hasta intelectuales del siglo XX como Conan Doyle, la humanidad ha mantenido la creencia en la posibilidad de que los muertos aún caminen entre nosotros. Quizás después de miles de años de relatos deberíamos comenzar a preguntarnos si en realidad los fantasmas no son solo una leyenda, sino una parte de nuestra realidad. A lo largo de la historia, muchas personas han afirmado haber visto fantasmas, sentido presencias invisibles y experimentado fenómenos que desafían la lógica. Sin embargo, una pregunta clave sigue sin respuesta. ¿Existe alguna prueba científica verificable que demuestre la existencia de entidades sobrenaturales? La ciencia se basa en la observación, la experimentación y la replicabilidad. Para que algo sea considerado un hecho científico, debe poder ser probado bajo condiciones controladas y replicado por otros investigadores de manera independiente. En el caso de los fantasmas, hasta ahora no se ha obtenido ninguna evidencia que resista a este nivel de indagación. Uno de los argumentos más contundentes contra la existencia de los fantasmas proviene de la física, específicamente de la segunda ley de la termodinámica. Stephen Hawking, el renombrado físico teórico, afirmó en varias ocasiones que la idea de que la conciencia o el alma pueda existir después de la muerte contradice las leyes fundamentales de la física. Según la termodinámica, la energía de un sistema no puede simplemente permanecer en un estado indefinido. Cuando un ser humano muere, la energía que contenía su cuerpo no desaparece, sino que se disipa en forma de calor y se transfiere al entorno. Si la conciencia fuera un tipo de energía, como algunos defensores de lo paranormal argumentan, tendría que seguir esta misma regla y dispersarse, en lugar de mantenerse intacta y consciente como un fantasma. Además, no hay ningún estudio en la comunidad científica que haya demostrado la existencia de entidades sobrenaturales.
con pruebas replicables. A lo largo de los años, investigadores han utilizado cámaras térmicas, sensores de movimiento, grabaciones de sonido y otros equipos avanzados en lugares supuestamente embrujados, pero los resultados siempre han sido inconclusos o fácilmente explicables mediante fenómenos naturales. Muchos de los llamados cazafantasmas afirman captar voces o imágenes de espectros mediante métodos como la grabación de psicofonías o el uso de dispositivos de detección electromagnética. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que estos dispositivos no están diseñados para detectar fantasmas, sino que reaccionan a interferencias externas, ondas de radio o ruidos de baja frecuencia que el cerebro humano puede interpretar como palabras o murmullos. En los experimentos controlados, cuando se eliminan los factores ambientales y se aplican métodos rigurosos de análisis, las evidencias paranormales desaparecen. Ningún equipo de investigación ha logrado demostrar, bajo condiciones verificables, la existencia de una entidad fantasmal interactuando con el mundo físico. Los testimonios personales siguen siendo una de las principales pruebas de que la gente basa su creencia en los fantasmas. Sin embargo, la memoria humana es altamente imperfecta y está influenciada por factores como el miedo, la sugestión y las expectativas previas. Los experimentos en psicología han demostrado que es posible implantar recuerdos falsos en las personas o hacer que interpreten estímulos ambiguos como pruebas de lo paranormal. Uno de los fenómenos paranormales más inquietantes es el poltergeist, un término alemán que significa espíritu ruidoso. A diferencia de las apariciones fantasmales clásicas, los poltergeists se caracterizan por objetos que se mueven solos, golpes inexplicables, voces sin origen aparente y alteraciones en la energía del lugar. Lo más extraño es que a lo largo de la historia han existido casos bien documentados en los que múltiples testigos han sido testigos de estos fenómenos. Uno de los casos más famosos de actividad poltergeist ocurrió en Enfield, Inglaterra, entre 1977 y 1979. Una familia normal, los Hodgson, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables en su hogar. Todo comenzó cuando las dos hijas, Jane y Margaret, aseguraron que los muebles se movían solos, escuchaban golpes en las paredes y que objetos como juguetes y sillas levitaban sin explicación. Pronto, los eventos se intensificaron. Vecinos, reporteros y hasta policías fueron testigos de hechos inexplicables. Uno de los momentos más aterradores fue cuando Janet comenzó a hablar con una voz grave, supuestamente poseída por el espíritu del hombre llamado Bill Wilkins, quien afirmaba haber muerto en esa casa. Las grabaciones de voz y las fotografías de Janet levitando en su habitación fueron analizadas por investigadores paranormales, quienes aseguraron que el caso tenía pruebas suficientes para considerar que algo realmente sobrenatural estaba ocurriendo. Aunque algunos escépticos argumentan que las niñas pudieron haber exagerado algunos eventos, la cantidad de testigos y pruebas recopiladas hace que este caso siga siendo uno de los más impactantes en la historia de lo paranormal. Si hablamos de investigaciones paranormales, no podemos dejar de mencionar a Ed y Lorraine Warren, dos de los investigadores más conocidos del siglo XX. Dedicaron su vida a estudiar casos paranormales y ayudaron a familias atormentadas por entidades desconocidas. Se estima que documentaron más de 10.000 casos en todo el mundo, algunos de los cuales inspiraron películas como El Conjuro, Annabelle y La Monja. Uno de sus casos más importantes fue el de la familia Perron, ocurrido en los años 70 en Rhode Island. La familia afirmaba que su casa estaba habitada por el espíritu de Bathsheba Sherman, una mujer acusada de brujería en el siglo XIX. Los Warren investigaron la casa y documentaron múltiples sucesos paranormales, desde ataques físicos hasta apariciones espectrales. Otro caso famoso fue el de 112 de Ocean Avenue, donde una familia aseguró ser aterrorizada por entidades demoníacas, después de mudarse a una casa donde ocurrió un asesinato múltiple. Los Warren llevaron a cabo una de sus investigaciones más intensas en ese lugar y aseguraron que la casa estaba infestada por una presencia maligna. Los escépticos argumentan que muchos casos de poltergeist pueden explicarse por fraudes, ilusiones ópticas o sugestión colectiva. Sin embargo, la cantidad de testigos, fotografías y grabaciones de audio en casos como el de Enfield o los archivos de los Warren dejan abierta la posibilidad de que realmente haya algo más allá de nuestra comprensión. En conclusión, los poltergeists no son solo historias de terror, sino fenómenos bien documentados que desafían explicaciones científicas tradicionales. Si todo esto fuera una simple invención, ¿cómo explicar la enorme cantidad de casos en diferentes épocas y lugares? Si los fantasmas realmente existieran, cabría esperar que al menos uno de los miles de casos reportados a lo largo de la historia hubiera sido confirmado con pruebas sólidas. Sin embargo, los casos paranormales más famosos han sido desmentidos con el tiempo.
ya sea por investigaciones científicas o por confesiones de los propios protagonistas. Sí, uno de los casos más icónicos de presunta actividad paranormal es el poltergeist de Enfield, ocurrido en Inglaterra entre 1977 y 1979, uno de los sucesos más famosos de la historia de lo sobrenatural. Con el tiempo, la verdad salió a la luz. Fotografías tomadas en el momento supuestamente mostraban a Janet levitando, pero al analizarlas con detenimiento era evidente que simplemente estaba saltando desde la cama. Años después, las hermanas Hudson admitieron que habían fingido al menos parte de los eventos. Una de ellas confesó que se divertían viendo cómo los adultos entraban en pánico y que habían aprendido a lanzar objetos sin ser vistas. Este no fue un caso aislado. El ilusionista y escéptico James Randi dedicó su vida a desenmascarar fraudes paranormales. A través de su fundación, ofreció un premio de $1 millón a cualquier persona que pudiera demostrar la existencia de un fenómeno sobrenatural bajo condiciones científicas controladas. A lo largo de los años, cientos de personas intentaron probar la existencia de fantasmas, poderes psíquicos y otras manifestaciones paranormales. El resultado siempre fue el mismo: nadie ha podido demostrarlo. Randi expuso a supuestos mediums, psíquicos y cazafantasmas, demostrando que sus habilidades eran simplemente trucos de ilusionismo o aprovechaban la sugestión del público. Por ejemplo, desenmascaró al famoso medium Peter Popoff, quien afirmaba recibir mensajes divinos sobre la vida de las personas, cuando en realidad usaba un auricular oculto en el que su esposa le daba información recopilada previamente. Otro caso similar ocurrió con el espíritu de Katie King, un supuesto fantasma que aparecía en sesiones de espiritismo en el siglo XIX. Se descubrió que la entidad era en realidad una mujer viva disfrazada, lo que mostró que la sesión era un fraude. La historia está llena de casos de fantasmas que han sido desmontados con el tiempo. A pesar de la gran cantidad de historias y testimonios, cuando se analizan con rigor, la mayoría se desmorona ante la falta de pruebas. Bueno, mano, entonces, ¿no creo creyendo en fantasmas? Yo siempre he sido también de una postura algo escéptica. En la investigación me topé con videos interesantes que de todas maneras le amplían a uno el pensamiento de lo que puede ser o no ser. Pero yo sí tengo historias algo extraordinarias o que se salen de lo normal. En los tiempos en los que estábamos en la universidad yo jugaba mucho LOL hasta 3, 4 de la mañana, y mi hermana en ese tiempo solía llegar muy tarde en la madrugada, pues porque estaban del novio así. Una vez jugando una partida de LOL, yo empecé a tener mucho lag, tipo se me subió mucho el ping y no podía jugar. Y en ese tiempo mi hermana utilizaba mucho Netflix y pues eso me interrumpía luego, entonces yo le gritaba que apagara el Netflix y teníamos como discusiones pared a pared. Una vez que se me subió el ping, yo empecé a insultarla. Pues, o sea, tipo típica discusión de hermanos, que de apagar el internet, que eso me estaba molestando. Y yo escuchaba voces como refunfuñeos de no voy a hacer eso. Murmullos, sí. Sí, murmullos. Y mi hermana no me respondió, pero yo sentí como que dejó de haber ruido y se me arregló el ping. Yo seguí jugando normal, ya no tenía lag, y como a la media hora llegó mi hermana y me saludó y se me hizo raro. Yo le pregunté si había salido de la casa y ella me dijo que no, que en ningún momento había salido de la casa, que ella estuvo todo el día afuera y yo estuve todo ese tiempo solo. Y se me hizo muy raro porque yo en ese intercambio de murmullos yo sabía más o menos que ese era nuestro tipo de interacciones. Nosotros nos gritábamos pero nunca decíamos palabras como tan precisas. Y bueno, eso puede ser, digamos, tan sugestivo como explicaban los científicos, cuando uno no tiene algo como una explicación, uno le da un razonamiento lógico. Pero precisamente en esa casa yo siempre veía muchas sombras cuando estaba viendo el televisor. Justo por la cocina que daba un patio, yo de reojo siempre veía sombras. Y eso es algo que me molestaba mucho en esa casa. Sentía como que algo siempre pasaba ahí. He sido muy escéptico, al menos con el tema de los fantasmas como tal, ¿cierto? Y de pensar que de alguna forma el alma tiene esa posibilidad de quedarse en el plano terrenal o en algún plano paralelo al de la Tierra, ¿cierto? En eso sí soy muy escéptico, pero yo creo que el miedo sí influye bastante o que uno se sugestione mentalmente para que le pasen a uno cosas. Cuando yo estaba chiquito, tenía 12 o 13 años, era diciembre y yo recuerdo ese diciembre como uno muy bonito y muy doloroso porque yo me acercaba, yo todas las noches a las 7 de la noche me iba para la sala de la casa, ya todo estaba oscuro, pero lo único que estaba encendido eran las luces de Navidad, del arbolito. Y yo era un niño, pues en ese año probablemente no tenía celular, sí, lo más seguro es que no.
y no había más que uno jugaba con juguetes, ¿cierto? Y con amigos en la calle, entonces no habían distracciones tan importantes y uno podía dedicarse a admirar luces. Entonces yo me sentaba en la sala solo a mirar cómo las lucecitas se movían en el árbol. Y yo feliz, era mi felicidad en ese momento. En una de esas fechas, en ese diciembre, llaman al teléfono y nos cuentan que falleció el esposo de mi abuela, ¿cierto? De una de mis abuelas. Y él era como un abuelo para los nietos, ¿cierto? En general, porque nos trataba muy bien, ¿cierto? Porque siempre estuvo presente desde nuestra infancia. Y fue uno de los primeros contactos que tuve en mi infancia con la muerte, ¿cierto? Fue como, uy, alguien puede morir. ¿Y qué significa morir, cierto? Entonces ahí empecé a pensar en las películas que había visto, de terror y todo. Fuimos al funeral y cuando volvimos, todo muy triste, y prendíamos la luz. Yo salía corriendo de la sala a mi habitación a encerrarme con la luz encendida. Y no fui capaz en todo ese diciembre de volver a salir en la noche al árbol a ver las luces. Porque cada que iba sentía la presencia de esa persona que había fallecido. O sea, sentía el alma cargada del espacio y sentía que me iba a asustar, yo sentía que me iba a hacer cualquier cosa porque me sugestioné a eso. Sí, sí. Y poco a poco fui también trabajando eso, yo creo que de manera personal. Yo a veces salgo en la noche a tomar algo en la cocina y no prendo ninguna luz y me quedo mirando el vacío oscuro como retando al fantasma. Como si tiene agallas, papi, hágame algo. Aunque en mi mente yo estoy pensando, estoy cagado de miedo. Pero es raro, porque pues si yo no soy creyente, ¿cierto? Yo no realmente en mi filosofía o en mis ideas no está ese concepto de fantasma como tanto. O sea, que le tengo miedo, ¿cierto? Cuando veo una sala oscura sin prender la luz, ¿cierto? Que es mi misma casa, la casa en la que he vivido tanto tiempo. Uno de sus casos más impactantes fue el de la familia Perro. ¿Cómo? No había leído eso. Perro, sí, no perro. Porque no está leyendo un perro. Desenmascaró al famoso medium Peter Popov. Es que también, ¿cómo se va a llamar Popov? Por ejemplo, desenmascaró al famoso medium Peter Popov.